Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola hermanos, le habla la hermana Nubia desde Colombia. Quiero compartirles en este día mi experiencia sobre el cielo. Quiero dándole gracias al Señor para iniciar esta experiencia y a la Virgen María, porque es ella la que a través de todo lo que van a escuchar, es ella a quien yo le debo todo este proceso. Quiero iniciar primero compartiéndoles que todo inicia antes de ser religiosa. Era una joven común y corriente como tantos de ustedes quizás en su época, donde inicia mi historia a través de algo que estaba de moda en esa época. Era sobre el cuarzo. Toda mi experiencia inicia allí porque mi hermano quería pues tener un cuarzo y estaba de furor todas esas cosas de las energías, que todavía continúa mucha gente en eso. Allí mi hermano me permite que le ayude, que lo acompañe a una salida que él tenía a hacer unas compras y nos fuimos. Él siempre el anhelo era tener una piedrita de esas, pero muy extrañamente, estando en el supermercado, aparece un señor vestido muy extraño, donde solo se nos acerca a nosotros y nos dice que le compremos esa piedra, porque no era un pedacito, era una piedra gigante llena de cuarzos, que se la compráramos. Mi hermano se emocionó porque pues él quería un cuarcito. Entonces me imaginamos que eso valía muchísimo dinero. En ese entonces un pedacito de cuarzo valía como 5,000 pesos. Pues el señor me dijo, no, ¿cuánto tienen? Denme lo que tengan y se la llevan, se quedan con ella. Pues mi hermano le dio como 2,000 pesos. En esa época eso era mucho y nada. El caso es que llega esa piedra a nuestra casa. Mi hermano en su cuarto le hace todo un altar, como si fuera una imagen del Señor, qué sé yo. Le hace todo un altar. Y yo dormía en su pieza porque él había estado de viaje, vivía en otro país y él llegaba pues solo en vacaciones. Él se fue a su trabajo y deja ese lugar así, organizado. Yo quedo en su alcoba y allí inicia mi experiencia. ¿Qué pasó allí? Empezó a manifestarse el mal, cosa que para mí yo no creía. Yo siempre iba en contravía con mi familia cuando a mis sobrinos, a mis primitos, los regañaban porque se portaban mal. Mira que si te portas mal el diablo te va a llevar, el diablo no sé qué. A mí no me gustaba eso porque la verdad me parecían exagerados. Pero realmente tras eso habían más cosas. Eso quedó así. Un día, después de estar esa piedra allí, llega una amiguita de mi hermana con un perrito Frespuder. Esa noche anterior yo había tenido manifestaciones del malo muy fuertes, pero como yo no creía, yo no le daba mucha importancia a eso, entonces eso se quedó así. Pero era muy fuerte, me amenazaba. Recuerdo que una noche él me amenazó, me dijo, no lo vas a lograr, me dijo así con fuerza. Y pues yo estaba llena de pánico, entonces empecé a dormir con una lucecita leve porque me daba miedo. Yo quería ver quién me estaba amenazando. Aunque dormía con una lamparita de lucecita pequeña, pues como quiera se daban las manifestaciones. El día es que cuando llegó esa joven amiga de mi hermana con un perrito, el perrito empezó como loco a ladrar y miraba al centro del cuarto donde yo dormía. Y entonces dice mi hermana, mire que si el perrito está es porque ellos ven los espíritus del mal. Quiere decir que está desesperado porque él ladraba con mucha fuerza. Se puso mal tanto que la joven tuvo que sacar el perrito de ese lugar. Eso nunca había sucedido porque ella ya estaba acostumbrada a ir allí. Pero yo sí sabía porque la noche anterior el malo me había visitado y me estaba molestando. El caso es que esa piedra, la noche después, yo dormía tranquilamente. Volví a sentir la manifestación del mal, a quererme ahorcar, a hacerme cosas, y empecé a verlo en la piedra con unos ojos de luz del mal. Horrible. Fue muy fuerte esa experiencia, pero eso quedó allí. Continuando más adelante, mi hermano regresa de vacaciones de su trabajo y pues él se queda en su cuarto, duerme en el tapete porque yo tenía una cama individual, un nido que en esa época se llamaba, entapizado todo beige, y mi hermano se queda en el cuarto compartiendo conmigo al lado mío y se recostó allí abajo en el tapete y se queda dormido allí conmigo. Yo en la cama y él en el tapete, como hermanos, estábamos compartiendo, se durmió allí. Esa noche, como a las 2:30 de la mañana,
estaba yo pero profunda. Empecé a escuchar una voz femenina que me llamaba por mi nombre. El primer momento cuando me llama me dice Nubia. Yo, eso que a uno cuando lo llaman está profundo, usted no contesta y escucha por allá lejísimo. A la segunda vez volvió y me llama por mi nombre. Yo ya escucho un poco más cerca la voz de esa persona que me hablaba. Y yo decía, pero ¿quién me está llamando si todavía no amanece? No es tiempo de levantarme. Eso se quedó así. Ya yo como que seguí otra vez, ya como a no parar mucha atención. Otra vez, la tercera vez ya fue casi cerca en mi oído cuando me dice Nubia, una voz muy, muy bonita. Y pues claro, yo quedé asustada y lo primero que hice, yo siempre duermo boca arriba, lo primero que hice pues fue abrir mis ojos. Oh sorpresa, que veo allí a los pies de mi cama, a un ladito, la imagen, no la imagen, en vivo de la Virgencita María. Yo quedé plop, yo no creía que eso me estaba sucediendo porque yo decía, oh, esa señora se me aparece a mí, yo que no voy a misa, que no me gusta rezar el rosario, que nada, no me gusta nada de esas cosas. Yo decía, no, eso seguramente yo estoy soñando, porque eso no puede ser real, pero ella era real, yo la veía real, de carne y hueso, solo que la veía iluminada, es hermosa, un rostro único, perfecto, las manos, sus ojos, su sonrisa, hermosa, hermosa. Ella estaba con los trajes de la Milagrosa que conocemos en esa advocación, pero yo como no conocía nada de la Virgen, yo solo la llamaba la señora y yo decía, ay no, eso es un sueño, no, eso es un sueño. Entonces la voz de ella me decía, pero yo la escuchaba que me hablaba, pero ella no modulaba sus labios. Ella me decía, si crees que estás dormida, pellízcate. Pues antes de yo hacer eso, yo primero en mi no, yo estoy dormida. Antes de hacer eso, yo cogí así, porque yo no le quitaba los ojos de la mirada a la Virgencita, cogí a mi hermano de la pijama y lo sacudí. Mi hermano, como muy muerto, no respondía, la Virgencita se reía. Entonces ahí fue cuando ella me dice, si crees que estás dormida, pellízcate. Entonces mi hermano, que con solo hacerle un movimiento, él ya se despertaba, pues no se despertó y la Virgen se reía, entonces me dice que me pellizque. Yo soy en eso de los golpes muy sensible. Entonces yo cogí, le hice caso, yo me pellizqué lo más duro que pude en mi mano izquierda y entonces la Virgen se sonrió y yo dije, no, ya esto es verdad. Entonces yo solo la miraba y yo pues intenté apararme para irla a tocar. Era mi pensar, yo sé, de pronto en verdad esto no es, seguramente que se va a desaparecer o algo, me imaginaba yo. Entonces yo intenté pararme y solo se paró un poquito esta parte, porque mis piernas no me respondían. La Virgen seguía riéndose. Yo ya como que me vencí, yo dije, esto la cosa es en serio. Pero entonces yo le decía a ella, porque ni siquiera yo hablaba, pero hablaba con ella. Y yo le decía, y usted señora se me aparece a mí que yo no voy a misa, no me gusta. Volví y le dije todo. Ella solo se sonrió. Yo me quedé extasiada viéndola. Ella era un ser de luz, yo la veía hermosa y todavía la tengo muy presente en mis pensamientos, que si pudiera proyectarla lo hacía. Y ella empezó a pasarme como cuando uno ve esas películas de España que daban como por partes, por cortes, así como antiguamente daban el cine. Empezó a pasarme toda mi vida, desde que tenía como 7 años de edad, hasta la edad que en ese entonces tenía, que creo que yo tenía como unos 20 algo, 26, algo así. No había terminado mi universidad, 20 algo. Entonces ella me empieza a pasar todas esas películas y yo no entendía nada. Después de que me pasa toda esa película, que eran todos mis estados donde yo había estado fuera de Dios y que no lo había confesado. Porque como les digo yo, eso del sacramento y esas cosas, yo no usaba nada de eso, no le veía la eficacia ni la importancia. Entonces la Virgen me dice, vuelve a la iglesia, mi hijo te necesita. A mí, yo decía, a mí, Dios santo, ¿yo para qué seré buena? Entonces ella me pasa toda esa película, se queda conmigo como 5 minutos en mi horario, como 5 minutos que para mí fueron eternidad. Yo no quería ni dormirme, nada, yo solo quería quedarme ahí extasiada
esa paz que sentía, ese gozo, verla a ella tan hermosa y viva, porque ni siquiera fue un fantasma, fue humana. O sea, fue una cosa increíble y que yo nunca pensé que a mí, la persona que menos pensaba, yo pensaba que le aparecía a los santos. A ellos sí, pero a mí, que nada que ver, se me aparece. Entonces para mí fue algo único. Allí empieza mi historia de algo que para mí me parecía increíble. Nunca me lo imaginé, ni lo deseé, ni lo imaginé. El caso es que pasa así. Ella, cuando se me paró al lado de mi tapete, al lado de mi hermano siguió profundo. Yo veía que caían como unas escarchas. Yo no sé si me entienden que son unas escarchas doraditas grandes. Y se veían ahí donde ella desapareció. La Virgen se va, duró 5 minutos, ella se va y yo eso que yo quedé, plop, mi hermano profundo, no hubo poder humano que lo despertara. En segundo ella se fue y yo vi que quedó las escarchitas allá, pero no podía responder mis piernas. Y yo no quería como dormirme, pero eso fue en segundos que volví a quedarme dormida. Al otro día yo tenía una entrevista de trabajo. Yo estudiaba en ese entonces comercio internacional. Yo tenía una entrevista porque la decanatura me había recomendado y era una empresa que querían que yo les ayudara a exportar. Era una empresa de dulces. El caso es que yo tenía entrevista a las 8 de la mañana. Mi hermano se levantaba siempre temprano y se acostaba con mi mami en su alcoba a ver noticias, a cosas así. Y yo me quedé profunda, después de todo esto quedé como anestesiada, digámoslo así. A las 7:30 me desperté, corriendo de angustia porque yo tenía cita con esta persona, con el gerente a las 8 de la mañana. Para ir de mi casa a ese pueblito me demoraba por lo menos media hora. Yo dije, no voy a alcanzar, Virgen María. Salí corriendo a bañarme, a organizarme. Y yo decía, eso no fue un sueño, fue real. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? No tengo tiempo de recoger todo lo que la Virgen dejó allí, la huella de que apareció. Yo lo único que hice fue a mi mamá, por favor, al cuarto nadie entre. Yo lo organizo porque había una señora que venía a ayudarnos a hacer aseo. Yo le dije, por favor, mi cuarto nadie lo organice, yo vengo ahorita y lo organizo. Eso quedó así. Yo me fui como pude, me organicé y me fui a la entrevista. Ya la entrevista, que para mí era algo importante, pasó en un segundo lugar porque yo recordaba todo lo que viví en la noche. Y mi corazón era gritar a 4 vientos, ¿esto qué fue? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es esto? Entonces me voy a la entrevista allá con un gerente de una empresa allá en Marinilla. Y el gerente me entrevistaba, pero yo seguía pensando en todo lo que me pasaba. Estaba llena de gozo. Y yo le respondía a lo que el doctor me preguntaba, pero yo no veía la hora que él terminara mi entrevista para devolverme. Y el Señor quedó muy contento conmigo, pero a mí no me interesaba nada más que yo le respondía todo. Y rápidamente que terminé con él, regresé a mi casa. Oh, sorpresa que cuando regreso a mi casa, la señora, que no le gustaba organizar mi cuarto porque era tapetes, cojines, bueno, me podrán imaginar cómo era. La señora fue y hizo aseo. Virgen María, no me quedó ni una prueba. La señora hizo aseo como nunca, recogió, limpió todo, botó la basura y el carro de la basura pasó. No quedó ni una para mi prueba de la aparición de la mamá. ¿Por qué? Porque yo necesitaba eso, porque si yo les cuento a mi familia, ay, se me aparece, no, pues la santa, la que no va a misa y ahora se le aparece la Virgen, eso no era de creer tan fácil. Mi casa, por costumbre, siempre ha sido así. Ha sido casa de sacerdotes. Mi mamá había acogido muy bien a los sacerdotes. Entonces, pues bueno, esa era mi oportunidad de decirle a uno de ellos lo que me pasó. Yo confiaba en eso, de que me iba a ayudar, que me iba a orientar, qué sé yo. Pues el padre fue uno de los padres que siempre iba a visitar a mi mamá y yo le compartí. ¿Qué hizo él? Me dijo, no, eso es psicológico, eso fue que tú te lo imaginaste, eso no fue nada. Me dejó en stand-by. Quedé con la moral por el piso. Yo quedé muy triste con esa respuesta del padre. Y yo quedé así. Me acordé que mi primo, ahorita él es sacerdote de la comunidad, en ese entonces era gerente de una empresa. Me acordé de él, que él estaba en los caminos de Dios, y pues le escribí, le hice una cartica y se la mandé. Y yo le conté, me desahogué con él porque yo sentía que él sí me iba a creer.
Entonces, pues sí, él sí me creyó, me dijo, ay, Nubia, eso es hermoso, ¿no? Tú tienes que, bueno. Y bueno, me orientó en lo que tenía, en lo que pasó, y así inicia mi historia con las cosas del cielo. La Virgen desde ese momento empezó a hacer cosas increíbles. En mi casa empezó a haber mucha manifestación del cielo. No solamente fue ese momento que ella me deja las escarchas, empezó todo mi proceso de conversión, de sanación y de liberación. Mi primo llega, él estaba en Neiva, llega a su casa, de su familia, y me dice que quiere que nos encontremos y que quiere que vayamos a Marinilla, donde una amiga de él, que ora muy bonito y que tiene muchos dones. Yo estaba por allá en una finca con una compañera haciendo una tesis de otra tecnología que yo estaba haciendo y tenía que presentar una tesis. Esa noche, trasnoché, mejor dicho, ese día no. Y lo más extraño es que ese día no pude comer nada. La mamá de la joven me invitaba a desayunar, nada, lo único que pude tomar fue un vaso de leche, fue lo único que pude recibir ese día. Fue una cosa extraña, yo no pude comer. Entonces mi primo me dice, a las 2 de la tarde nos espera nuestra amiguita. Yo dije, listo, yo voy, vamos. Yo me fui con él, a las 2 de la tarde llegamos allá. Para mí ese momento fue único porque, bueno, les cuento que era una señora, no nos hizo entrar a su casa, tenía un oratorio aparte, donde muy bonito, donde me miraba mucho, la señora me miraba y me miraba. Entonces mi Juan le dijo a ella que él quería una oracioncita porque lo trasladaban como gerente a otro lugar, y pues era un lugar un poco peligroso. Entonces la señora dijo, claro que sí, pero la hacemos a mi estilo, dice la señora. Y empezó su oración, que no tenía nada de extraño. Empezó la adoración, alabanza a Dios, unos cantos. Cuando empieza el Padre Nuestro, ahí empezó la cosa a ser diferente. La señora empieza a hacer el Padre Nuestro y yo siento que mis piernas no tienen fuerza. Yo empecé a luchar a no dejarme caer, y cuando menos pensé fue más fuerte lo que pasaba allí. Y uno iba en la mitad del Padre Nuestro cuando ya caía al piso. Para mí ese momento fue muy extraño, nunca en mi vida me había pasado cosas raras como esa. Le tenía como fobia a esas cosas. El caso es que cuando caigo al piso, para mí fueron 5 minutos, pero cuando yo reacciono de todo lo que les voy a compartir que viví allí, fueron muchas horas. Ya eran como las 8 de la noche cuando pude ya estar otra vez normal, digámoslo normal. ¿Qué pasa en ese momento? Pues la Virgen empieza a manifestarse de nuevo allí, a través de esta persona. Yo allí caí, empecé a sentir el aje de muerte. Yo me sentía al otro lado más que aquí. Yo escuchaba todo, pero no podía abrir los ojos, no podía moverme, nada podía. El caso es que allí empezó toda mi sanación y mi liberación, por gracia de Dios y por la Virgencita. En ese momento yo sentía muchas cosas. Yo lo único que anhelaba es que yo caí como crucificada, no podía mover un dedo, ni doblarlo, ni nada. Sentía un helaje, no sentía que la sangre circulaba por mis venas. Yo anhelaba que alguien me cogiera la mano, me diera calor humano. Era lo que anhelaba. Entonces, la persona que le ayudaba era su esposo en la oración, fuera de mis primos que estaban allí, mi primito, y el hermano de mi primito, y mi hermano. Estábamos allí solamente. El Señor me coge y sentí calor humano. Yo sentía mucho frío, yo anhelaba que me echaran una cobija, y sentí una cobija que me llegaba hasta aquí. Y empecé a sentir un calorcito, empecé a sentir algo especial. Y ya con eso como que se calmaba el helaje que estaba viviendo. Después de eso, cuando ya volví en sí quiero decir que pude abrir los ojos, pude hablar y todo lo demás, yo pregunté, ay, quisiera una cobija que me echaron, gracias por echarme esa cobijita. Me dice la señora, no te cobijamos con nada, eso fue la Virgencita que te cubrió con su manto. Y ahí estaba muy presente. Una vez que ella me dice eso, me da muchas ganas de ir al baño. Voy al baño y ella tenía un baño allí que era blanco, todo era blanco. Y oriné negro. Y en mi vida eso nunca me había pasado. Y eliminé todo lo que, según la Virgencita, a través de la señora, me decía que había recibido. Porque Satanás, desde el vientre de mi mamá, no quería que yo viviera. Porque él ya sabía la misión que yo tenía. Pero eso yo no lo entendía. Entonces, había recibido muchas cosas. Mi mami le habían dado algo para que me abortara. El malo a través de una persona que quería separar a mi mamá de mi papá.
Y desde allí el malo empezó a trabajarme. Pero la Virgencita me decía en todo ese proceso de sanación que me decía, que ella me estaba cuidando desde el vientre de mi mamá, porque su hijo me había escogido para una misión grande, cosa que yo no entendía en ese momento. Eso continuó así, esa fue una de las experiencias fuertes. Ahí empezó mi sanación, mi conversión y mi liberación. Empecé a dar pasitos en la fe, porque aunque era de familia católica, de misa los domingos, pues no, era una católica de nombre. Yo no lo vivía como tal, no lo experimentaba como tal y no lo sentía como tal. Entonces empieza todo mi proceso allí, mi proceso de conversión, no del llamado que el Señor me hace, que ya es otro momento especial. Pero unido a esto, tuve muchos más momentos muy fuertes, uno de los cuales les quiero compartir, ya que este congreso pues trabaja sobre la fidelidad a Jesucristo. Y este es otro momento muy fuerte, resumiendo, porque son muchas experiencias, pero uno de los momentos estaba yo en un estado de oración comunitaria en una misión en Guacavía que se llama Llano Adentro. Estábamos en una oración de laudes, supuestamente las laudes duran de 1 a 2 horas, ¿no? Esta era una misión que compartíamos con los hermanos de la Inmaculada. Allí en unas laudes que se dirigieron, hubo mucha unción del Espíritu. Pues les cuento que allí tuve la experiencia del purgatorio y del infierno. Allí estábamos en plena oración en uno de los cantos de los salmos. Yo estaba arrodillada porque estábamos con adoración al Santísimo. Pues estaba arrodillada y ya hubo un momento en que yo ya no estaba ahí. Me trasladaron a otro lugar. Yo me sentía en un lugar donde era como una botella, para que me entiendan, donde había un hueco, donde yo estaba cerca a esa entrada y yo miraba así, hacia arriba. Allí arriba, cuando yo miraba hacia arriba, cuando me trasladaron a ese lugar que yo no sabía ni dónde estaba ni qué estaba haciendo, yo veía a la Virgen y a los ángeles que miraban así. Entonces yo estaba cerquita de esa entrada, pero yo no podía estar allá en esa entrada. Cuando yo estaba allí, me dio por mirar para abajo y veía una infinidad que no tenía fondo y muchísimas, pero muchísimas personas con los brazos así, que no sabía qué decían. Yo no escuchaba nada, pero hablaban como clamando misericordia, pero no escuchaba. Hubo un momento en que la Virgen me mira y empiezo a bajar, y cada vez que yo empezaba a bajar era un calor ahogante. Yo sufro de claustrofobia, yo verme encerrada, que no ver nada más que solo una cosa oscura, y que yo ver que allá era como la salida, y no poder estar cerca de eso, a mí me dio de todo, me dio una angustia existencial que no se imagina. Y había algo que me llevaba, empecé a bajar, y llegué, como para que me entiendan, botella así, grande, como a la coyuntura de la botella, para que me entiendan cómo es eso. Llegué y había un joven que se llamaba Tomás. Tomás me dice: necesito que me ayudes, ores por mí, llevo muchos años aquí. Y lo más extraño es que yo podía dialogar con él. Yo: ¿por qué tú estás ahí? ¿Y qué es esto? El purgatorio, ayúdame, llevo muchos años, nadie ora por mí, sácame de aquí, por favor, sácame de aquí. Y cuando él me dice que sácame, empecé a ver por qué él estaba allí. Y mostraban todo el tiempo que él, como joven, normal, como tantos hombres, lo ven tan normal, tener relaciones extramatrimoniales. Tuvo muchísimas relaciones extramatrimoniales y nunca las confesó. Él no pensaba que eso era pecado, porque como hombre él sentía que él tenía un derecho, como hombre era su derecho, no lo veía como un pecado. El caso es que él llevaba, pero años, muchísimos años, me decía, que orara por él para poder llegar a la presencia del Señor. Ese fue y ese momento cuando él me decía: ok, yo ya estaba tan ahogada que lo único que me salía: ok, oraré por ti, pero sáquenme de aquí, no resisto, sáquenme de aquí. Y cuando yo dije: ok, oraré por ti, fue cuando me llevaron otra vez cerca y pude como respirar. Pero hubo un momento en que me cogieron los pies y me jalaron. ¡Zum! Bajé al fondo, pero eso fue años luz, segundos. Al fondo, donde daba cerca al infierno, quedé parada como a la entrada entre el infierno y el purgatorio. Una cosa impresionante, yo no le sé cómo explicarlo, pero
era una cosa impresionante. El caso es que me coge un alma del infierno, me cogió mi pie derecho y me jaló. Me jaló y eso fue peor. Yo sentí morirme, yo sentí, ¿qué les digo yo? Eso era peor, si esto era grande y había muchísimas, allá era peor. Pero lo que más me traumatizó de allí era ver tantas y en la angustia, si allí era una angustia con esperanza, pero allá era una angustia desesperanzada. O sea, no había esperanza de nada. Y allá cuando yo empecé a ver, habían dos personas que le veía sus manos llenas de luz. Y ellos miraban sus manos y miraban hacia arriba y lloraban. Era como dice el Salmo, un crujir de dientes impresionante, que yo no sabía qué hacer. Era la angustia, entre la angustia de verlos a ellos, la angustia de sentir eso tan horrible allí, la angustia de haber visto lo otro y la impotencia. ¿Y qué veía y qué me mostraban allí cuando yo llegaba? Eran dos sacerdotes de los que pude ver, porque había muchísimas personas por mil y una cosas, pero el Señor me mostraba solo a ellos dos. Eran sacerdotes que nunca hicieron uso de su ministerio. Y el tormento de ellos era ver sus manos, que estaba la gracia de Dios para consagrar su cuerpo y su sangre. Eso para mí me llenó de mucho dolor, de mucha tristeza, porque me mostraban todas las almas que ellos habían podido salvar con su ministerio. Pero el dolor también de verlos a ellos allí y no poder hacer nada. Una vez que estás en el infierno no te puedes sacar nada. Eso era lo que experimentaba allí en ese lugar. De nuevo esa angustia que sentí. El Señor me lleva para que vea esa realidad y pueda transmitirlo a muchos que han querido y lo han hecho, dejar su sacerdocio a un lado, porque no creen en el ministerio y la grandeza que Dios les da, de poder el Señor a través de ellos consagrar su cuerpo y su sangre y volverse a dar ese misterio de amor que se hace cada vez en el sacramento de la Eucaristía. Dios mismo, Jesús, se da de nuevo en la cruz por amor a nosotros. Ese misterio es muy grande. Allí pude ver en las manos de estos sacerdotes que estaban allí en el infierno y que mi impotencia fue mucho dolor. De nuevo me suben porque no aguanté. Y yo lo único, por favor, sáquenme de aquí. Y de nuevo volvieron a subir a la entrada donde estaba. Y solo contemplaba a la Virgen y los ángeles. Y en segundos volví otra vez al oratorio donde estaba. Yo pensé que había segundos que había estado allí. Pues resulta que la oración se fue hasta las 10 de la mañana y habíamos empezado como a las 5:30 de la mañana esa oración. Y cuando yo volví, ya no estaban los hermanos, se habían ido, habían terminado la oración y me dejaron en ese estado en que me encontraba. Con alguno quizás compartí, yo le dije lo que me había pasado, pero bueno, eso, no me dijo nada. El caso es que, hermanos, en esto de ser fieles a Cristo, yo por mi experiencia y muchas más, pero es que el tiempo no me da para compartirles, quiero pedirles que le pidan la gracia al Señor. En nuestra espiritualidad se llama virginidad, limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Que ustedes puedan de verdad, antes de ir allá, porque mire, esa pobre persona, y llevan muchas personas, muchísimos años en el purgatorio. ¿Cuál es la limosna? Ni siquiera es una moneda de 100, 2,000, 20,000, 100,000 pesos, que puede ser lo máximo, los dólares. No hay ninguna moneda aquí en el planeta que pueda allá valer para sacar a alguien del purgatorio. No lo hay. Y del infierno menos. La limosna que pedía de aquí a allá es muy pobre, porque nadie ora con el corazón. Nadie lo hace con el corazón, porque no creen en la presencia real del Señor en el sacramento de la Eucaristía, de los sacramentos y mucho menos de la oración.
porque la oración es la moneda que tenemos aquí para negociar hacia allá. No la usamos, ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nadie. Mi invitación es que te acojas a la misericordia de Dios, que Él te dé la gracia de ser fiel a Él y que no te vayas sin conocerlo. Dios te bendiga.